Ya, vamos diciendo que vamos a llegar a 20 para poder dar inicio a este webinar. 10:02 de la mañana. Perfecto. Vamos a dar inicio. Ante todo, muy buenos días y agradecerles a los participantes. El día de hoy, nosotros somos OS Enterprise Consulting. Hacemos que el código abierto funcione de tu empresa. Mi nombre es Marcos Alvarado, soy líder comercial de la empresa, de OS Enterprise. Soy administrador de empresas y consultor técnico y comercial. ¿Sí? A ver, les comento un poco de nosotros, de OS Enterprise. Somos una empresa que brinda servicio de consultoría, ¿no? De información especializada en plataformas de código abierto, ¿no? A empresas que y le damos soluciones de infraestructura, middleware, automatización, cloud y DevOps. Nosotros actualmente ya tenemos más de 8 años en el mercado. Vamos en un constante crecimiento, ¿no? Atendemos diferentes tipos de empresas, diferentes sectores, ya sea banca, retail, seguros, salud, telecomunicaciones, siempre tanto en su versión open source o en su versión empresarial. Particularmente a mí esta lámina me gusta mucho, ¿no? Debido a que muestra estos 8 años de experiencia en el mercado, ¿no? Nosotros actualmente hemos realizado más de 800 proyectos ya realizados, no solo en Perú, nosotros hoy por hoy ya tenemos clientes en diferentes partes de Sudamérica, ¿no? Es por ello que nosotros hemos realizado más de 4.000 soportes realizados, ¿no? Tenemos actualmente ya, trabajamos con 20 partners chips afiliados que nos permiten poder seguir brindando servicios a diferentes empresas, no solo en Perú, sino en Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Ahí estamos también trabajando un poco en Bolivia, ¿no? Y estamos en ese constante crecimiento. Pero creo que uno de los pilares es tener a 20 consultores, más de 20 consultores especializados y certificados en diferentes rubros que nosotros manejamos de servicio, ¿no? Nosotros actualmente trabajamos, esos son nuestros partners, hoy por hoy, hoy día de hoy nos acompaña Palo Alto, ¿no? Que nos permite seguir generando conocimientos y este tipo de crecimiento, ¿no? Hoy por hoy, hoy nos acompaña Fernando Gamero, es arquitecto de soluciones de cloud, ¿no? Que nos permite poder desarrollar este webinar. Hola Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos Muchas días, gracias Marcos. por tu apoyo, por la participación. Te cedo aquí la palabra para poder iniciar. De acuerdo, de acuerdo. Se me escucha bien, ¿no? ¿Se me puedes confirmar? Sí, sí, Fernando, perfecto, se te escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenos días con todos. Gracias, antes que nada, por el tiempo que se toman para sumarse a este webinar que nosotros del lado de Palo Alto Networks estamos haciendo de la mano con OS Enterprise, ¿no? Un partner importante, sobre todo cuando vamos a ayudar a las organizaciones a asegurar ese cloud journey o ese camino a la nube conforme vayan transformándose digitalmente, construyendo sus aplicaciones, utilizando tecnología cloud native, ¿no? Cuando queremos sacarle el mejor provecho de repente a lo que nos puede dar un cloud provider o incluso on-premise, ¿no? Con una nube privada, hablando de microservicios, de Kubernetes de repente. Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar. Por favor, si me pueden comentar, me confirmas ahí, Marcos, de repente si se puede ver bien. Sí, sí, se Perfecto, logra ver, Fernando. perfecto, perfecto. Para los que no me conocen, yo soy Fernando Gamero, soy ingeniero de preventa en Palo Alto Networks. Tengo un poco más de 8 años en Palo Alto y en el último año, los últimos 2 años, me he enfocado mucho en seguridad en nube, particularmente, ¿no? Eh, digamos, Palo Alto Networks, para que conozcan también, si es que no han escuchado de Palo Alto Networks aún, la empresa en la que yo estoy laborando actualmente, es una empresa líder en ciberseguridad, ¿no? Y tiene tres verticales de productos o tecnologías que normalmente llevamos al mercado. La primera tiene que ver, lo que ven ahí, que dice Network Security, tiene que ver con inspección profunda de tráfico, ya sea con appliances, ya sea con máquinas virtuales, con contenedores, con algo como servicio en nube. Por la derecha, lo que está en verde es Cortex, cómo ayudamos a detectar y responder a incidentes. Pero lo que yo les vengo a hablar hoy
de cómo podemos ayudar a esta transformación digital o a este cloud journey es Prisma Cloud, ¿no? Cloud Security. ¿Cómo podemos controlar los riesgos que nosotros vamos a ir insertando conforme vamos madurando en este cloud journey, ¿no? Nos vamos a enfrentar a distintos desafíos y pues la idea es poder ayudar con controles de seguridad, ¿no? Y Palo Alto pues tiene ahí algo para poder ayudar de la mano con OS Enterprise, ¿no? Entonces, primero quiero hablar de forma agnóstica, solamente para dar un framework de cuáles son los riesgos cuando empezamos a consumir nube, cuáles son los desafíos que nos enfrentamos, cuando empezamos a construir aplicaciones cloud native también, ¿no? Entonces, me gusta siempre partir por aquí, ¿ya? Es un concepto súper básico, pero digamos es la razón de ser de todo cuando vamos a la nube, ¿no? Desde un punto de vista de seguridad. Cuando no estamos en nube, ¿no? Cuando estamos, digamos, levantando aplicaciones en un data center que nosotros controlamos, data center on-premise, vamos a decir, nosotros somos responsables de todo, ¿no? Pero cuando vamos a la nube, entramos en esto que lo denominamos un modelo de responsabilidad compartida, donde el Cloud Service Provider va a ser responsable de ciertas cosas. Ahí la lámina pueden ver ahí abajo, por ejemplo, van a ser responsables de la infra que te dan, cómo hacen el ruteo, cómo distribuyen tráfico, los hipervisores que te dan como para levantar aplicaciones por encima, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a ser responsables, digo nosotros, me pongo en los zapatos de alguna organización, de nada de eso, ¿no? Todo eso está regido por software y es responsabilidad del Cloud Service Provider. Pero las aplicaciones o los recursos que nosotros montemos encima, llámense data, si ponemos data sensible, si levantamos cargas de trabajo, llámense máquinas virtuales, hosts, contenedores, funciones serverless, por ejemplo, y eso introduce vulnerabilidades o riesgos, nosotros somos responsables de eso. Las redes que construimos y si exponemos algo al mundo y si no monitoreamos o no hacemos una inspección de tráfico, esa es responsabilidad nuestra. Si creamos usuarios, si creamos permisos, roles de IAM sobre permisivos que van a permitir un potencial movimiento lateral en la nube, eso es responsabilidad nuestra. Y sobre todo si configuramos mal, que creo yo es la principal razón para una brecha de seguridad, de repente la falta de conocimiento, configuramos mal algo porque de repente estamos recién empezando a trabajar con un servicio en particular de algún cloud service provider y eso pues puede abrir la puerta a un potencial incidente, ¿no? Entonces, vamos a necesitar ciertos controles de seguridad tal cual los teníamos en el mundo on-premise, pero para la nube, ¿no? Que controles cloud native, controles que hablen el mismo idioma del cloud service provider, que entiendan las APIs del cloud service provider, que puedan decirme cuáles son los riesgos que estoy introduciendo. Y se entiende pues que la nube es un ambiente, nos da muchos beneficios, es un ambiente muy cambiante, y podemos introducir nuevas cargas todos los días y al introducir nuevas cargas pues introducimos nuevos riesgos también, ¿no? Quiero tocar también el tema de transformación digital, que para mí es la razón número uno de por qué estamos hablando de nube, de por qué consumimos nube, de por qué hacemos refactoring de aplicaciones y por qué consumimos estos microservicios, Kubernetes y demás, ¿no? Eh, la transformación digital nos ayuda a innovar, ¿no? Es la principal razón para nosotros innovar, traer nuevos productos, nuevos servicios a nuestros clientes, a las organizaciones que trabajan con nosotros. Entonces, quien brillan ahí son, digamos, los desarrolladores, ¿no? Están trayendo nuevo código para justamente, pues, atender la demanda de transformación que tenemos, ¿no? Entonces, estas estadísticas que yo muestro aquí pues vienen de encuestas que nosotros hacemos a clientes a nivel global, pero básicamente del lado izquierdo estamos diciendo que muchos clientes están optando por más de una nube, que cada vez se prolifera mucho más código, sobre todo ahora con el uso de inteligencia artificial, los desarrolladores la tienen cada vez más fácil para poder ensamblar código, crear código, ¿no? Pero así como de forma ágil estamos innovando para ponernos en los zapatos de un desarrollador, también se está introduciendo mucho riesgo de forma ágil, ¿no? Eh, vamos a decir, las aplicaciones que construimos tienen muchas dependencias, ¿no? Y esas dependencias pueden tener vulnerabilidades. Hablamos de open source, ¿no?
el 80% normalmente de una aplicación pues tiene librerías open source y obviamente hay vulnerabilidades por ahí. Yo suelo decir, que ahora que tengo mucho tiempo en Palo Alto, cuando yo empecé en Palo Alto Networks 8 años atrás, creo que la estadística para que alguien explote una vulnerabilidad nueva, una vulnerabilidad de día cero, eran horas, si no un día al menos, ¿no? Ahora vemos que se explotan vulnerabilidades en 15 minutos, ¿no? Log4j, por ejemplo, es un ejemplo muy cercano, ¿no? Sin ir muy atrás. Y obviamente, mientras más innovación tengamos, más desarrolladores van a haber en nómina y del lado de seguridad, pues normalmente tenemos muy poca gente, ¿no? Entonces, la estadística es que tenemos una diferencia de 10 desarrolladores versus una persona de seguridad. Creo que todo el mundo puede relacionarse con eso en sus empresas, ¿no? De repente con una estadística mayor. Pero se entiende el desafío que nos enfrentamos, ¿no? Más innovación, más transformación digital, más líneas de código, más, digamos, más consumo de nube y eso pues exponencialmente también introduce riesgos. Y la seguridad, tradicionalmente, pues siempre la hemos tratado de ver al final, ¿no? Cuando la aplicación ya está construida en un ambiente de repente de QA, voy a hacer un pentesting, un análisis de vulnerabilidades, voy a tener una deuda técnica interesante y tengo que voltear nuevamente al desarrollador, a la fábrica, para que puedan, vamos a decir, reconstruir la aplicación sin insertar esos riesgos, ¿no? Entonces, esa, esa dinámica pues va a ser costosa, ¿no? Le va a pegar en agilidad a la organización y muchas veces pues nos llevamos, ahí vemos, empezamos a construir, vamos a decir, enemigos o enemistades, ¿no? La gente de seguridad con la gente de desarrollo. Entonces, la nube o el consumo ágil de nube, de microservicios, pues nos da vamos a decir, una oportunidad, ¿no? De hacerlo diferente, de hablar de seguridad desde un principio, de hablar de Shift Left, de hablar de DevSecOps, ¿no? Y la tecnología permite eso. La tecnología nos ayuda a construir esos procesos si es que no se tienen establecidos desde un principio, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar un poquito de cómo Prisma Cloud, cómo Palo Alto Networks puede ayudar en ese sentido, ¿ya? Antes de ir con eso, de forma agnóstica, ¿no? Yo también hago referencia a si estamos construyendo nuestras aplicaciones cloud native sobre algo como Kubernetes, por ejemplo, ¿no? Ya sea on-premise o sea en la nube, con algún servicio eh, sin el afán de hacer marketing gratuito a los cloud service providers, pero tienen distintas ofertas, ¿no? Tienen GKE, tienen EKS, tienen AKS. Entonces, hay un montón de opciones para poder construir clústeres de microservicios. No tiene que ser Kubernetes, podría ser algún otro servicio de orquestación, ¿no? Pero fíjense las distintas capas de riesgos que nosotros vamos insertando cuando construimos aplicaciones basadas en microservicios, ¿no? Primero, empezando desde el recuadro, el rectángulo más grande, hablamos de que esto vive sobre cierta infraestructura, que podría ser, como les decía, una nube privada, podría ser un cloud service provider. ¿Qué riesgos hemos introducido cuando hemos levantado esa infra? ¿No? Por detrás van a haber bases de datos de repente. Esa data puede ser sensible o no. Esa data puede estar encriptada o no. Esa infraestructura de Kubernetes que voy a levantar, de repente estoy exponiéndola o no la estoy exponiendo, ¿no? De repente hay data sensible o no, nuevamente. Luego viene el tema del clúster, ¿no? ¿Qué buenas prácticas estoy siguiendo para asegurizar o jardinizar ese clúster? Sobre el clúster hablamos de los contenedores, ya los microservicios, ¿no? ¿Cómo se construye ese contenedor? Antes de hablar de un contenedor, eso era una imagen. Estoy insertando controles de seguridad para ver si esa imagen pues, cumple mis estándares de compliance, no me está insertando vulnerabilidades de repente. Y un paso atrás, antes de siquiera hablar del contenedor o de la imagen, eso era código, ¿no? Entonces, tengo que estar asegurando ya sea el código fuente, el código de infraestructura o infraestructura como código, el YAML de repente que me va a ayudar a construir un clúster o el Dockerfile que me va a ayudar a construir una imagen, ¿no? El Helm chart, lo que yo utilice finalmente, ¿no? Todo eso se tiene que escanear, se tiene que controlar para evitar luego tener pues una infraestructura con riesgos, con clusters con riesgos, contenedores con riesgos
¿no? Tengo tengo una oportunidad de insertar controles muy temprano para cada una de estas capas, ¿no? Yo soy muy fan del concepto de seguridad en capas, y hablando de nube y hablando de microservicios, pues esto no es la excepción, ¿no? Entonces, aquí quisiera hacer una pausa. Los amigos de OS Enterprise han preparado unas encuestas y de repente es buen momento para lanzar esa primera encuesta. No sé si ahí Marcos o Gabriela quisieran lanzarla. Entonces, ahí yo la estoy viendo, ¿no? Estamos preguntando cuál consideran que es la mayor amenaza en términos de seguridad para sus entornos en la nube en la actualidad. Puede ser malware, ransomware. O sea, ransomware es el mejor ejemplo de malware finalmente, ¿no? Pero estamos hablando de malware que nos puede tocar en la nube. Vulnerabilidades de la infraestructura, porque muchas veces no tenemos una visibilidad completa de cómo se ha levantado esa infraestructura, ¿no? Son estrategias de transformación, distintos equipos que finalmente terminan levantando esa infra. Accesos, potenciales roles de IAM pues, sobre permisivos de repente, que permiten un movimiento lateral, o amenazas internas o privilegios excesivos, o falta de visibilidad y control sobre las configuraciones finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué consideran ustedes sería la principal amenaza? Y ahí no están, aún están votando. A ver, un momento más para si no darle finalizado. Fernando, a ¿Vale? ver, 10 segundos más, aún tenemos. Otra cosa, si tienen preguntas, de repente las pueden ir haciendo ahí a través del chat o el QA, y Marcos, tú comenta. Sí, y no te preocupes. Y si la pregunta de repente, yo tranquilo de atenderlas al final, pero si la pregunta hace sentido en base a algo que estamos hablando en el momento, pues me puedes interrumpir, Marcos, sin problema. Ok, perfecto. A ver, sí, ya finalizamos. Ya, finalizamos, les agradecemos por la participación. Sí, listo, Fernando, continuemos. De acuerdo. Entonces, terminé hablando de seguridad en capas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo debemos atender esto, ¿no? Digamos, hay muchas cosas, hay muchas aristas que debemos nosotros de preocuparnos. Yo suelo proponer pensar en tres capas, ¿no? Pensar en tres, vamos a decir, eh, tres iniciativas y podemos priorizarlas dependiendo en qué momento de ese Cloud Journey nos encontramos, ¿ya? La gran mayoría de las organizaciones va a partir por la capa del centro que yo pongo acá, que sería la infraestructura de nube, ¿no? De repente, por alguna iniciativa, regreso al tema de transformación digital, alguna iniciativa de negocio, yo ya tengo cargas en nube. Puede ser en AWS, puede ser en GCP, en Azure, en Oracle, en OCI, donde fuese, ¿no? Nube pública me refiero. Entonces ya puedo tener máquinas virtuales, puedo tener funciones serverless, puedo tener servicios containerizados, puedo tener bases de datos como servicios, arquitecturas PaaS, identidades. ¿Cómo sé si toda esa infraestructura me ha introducido riesgos? ¿Cómo sé si eso está bien configurado? Estamos siguiendo los health check, las buenas prácticas, vamos a decir, de los propios cloud service providers, perdón, y de los distintos estándares de compliance que yo debería seguir, ¿no? Me pongo en los zapatos de repente de una organización financiera, ¿no? Si yo me rijo por PCI, ¿cómo sé si estoy bien en la nube, ¿no? Con la infraestructura que he generado, con la data de repente que está transitando por los distintos recursos de la nube, ¿no? ¿Cómo sé si estoy exponiendo un servicio, si estoy recibiendo tráfico malicioso de repente, si debería poner algún control ahí? Entonces necesito entender mi postura de seguridad, necesito controlar, digamos, qué está pasando con esa infra. Ahora, la infra me sirve para albergar aplicaciones, ¿no? Digamos, la infra sirve simplemente para albergar lo que podrían ser nuestras joyas de la corona, nuestras aplicaciones cloud native, ¿no? Entonces, quiero moverme aquí a la derecha para hablar de lo importante que sería asegurar el runtime de esas aplicaciones. En este ejemplo, pueden ver ahí, yo hago referencia a microservicios, ¿no? Dependiendo de sus organizaciones, tendrán un caso de uso u otro distinto, pero aquí yo
trato de representar, por ejemplo, un contenedor o un pod dentro de Kubernetes quizás que se encargue de hacer pagos, otro que se encargue de mostrar un catálogo de productos, otro que de repente se encargue de hacer la analítica de shipping, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, digamos, así como en el mundo monolítico o en el mundo tradicional, nosotros hemos apostado siempre por un agente, ¿no? Algún tipo de agente, si me regreso 20 años atrás, un antivirus, ¿no? Muy clásico, con firmas. En el mundo actual hablamos de un mercado como EDR o XDR, ¿no? Ya hablamos de comportamiento, pero en microservicios, ¿cómo hago eso? ¿No? Si los microservicios son efímeros, si los microservicios son inmutables, fueron creados para hacer algo en particular, pero igual podríamos estar, como comparten el mismo kernel, podríamos estar explotando quizás una vulnerabilidad, entrando a un microservicio, haciendo un potencial comando y control, descargando algún tipo de malware, ¿no? Y todo ese tipo de cosas no las veríamos hablando de DevSecOps, porque todos los controles en el proceso de un pipeline, por ejemplo, son análisis estáticos, finalmente, ¿no? Una vulnerabilidad nueva se puede presentar cuando el contenedor ya está operando, ya está trabajando, ¿no? Entonces, necesito proteger el runtime, ¿ya? Y ya que mencioné DevSecOps, digamos, sería mucho más eficiente aplicar controles o reducir esa superficie de ataque antes de siquiera haber desplegado algún tipo de contenedor o antes de siquiera haber desplegado algún tipo de infraestructura, ¿no? Entonces ahí me refiero a seguridad en el código. Y aquí voy a explicar de repente tres aristas distintas cuando hablamos de código, ¿no? Código customizado o código fuente, el know-how de los desarrolladores. Si no tienen un expertise de seguridad, pues podrían estar haciendo código vulnerable, ¿no? Potencial inyección de código, inyección de SQL, cross-site scripting, ese tipo de cosas, ¿no? El código fuente no corre si no tiene ciertas librerías de las cuales depende, ¿no? Por ejemplo, Java, ¿no? Y Java podría ser vulnerable dependiendo de la librería que se utilice, ¿no? Piensen en Log4j, por ejemplo. Entonces, eso es tecnología open source. Y si estamos utilizando, construyendo infraestructura, pero en código, usando algo como Terraform, por ejemplo, entonces tengo la chance de entender los riesgos que se van a insertar, que todavía no viven en la infra, pero yo tendría la chance de ver qué riesgos yo insertaría, ¿no? Entonces, ese tipo de controles me hacen sentido en un proceso de desarrollo, en un proceso de DevOps, ¿no? Eh, por ejemplo, sería mucho más eficiente yo ver una vulnerabilidad en tal librería antes de siquiera haber levantado un contenedor, o ver de repente, si estoy construyendo, voy a tirar un ejemplo, un, un bucket de S3, ¿no? Algo simple, y lo estoy exponiendo al mundo en código, eso me va a generar una alerta. Pero si yo construí con eso 100 buckets de S3, entonces voy a tener 100 alertas en infraestructura. O si yo desplegué múltiples clusters con ese contenedor, con ese pod, voy a tener entonces múltiples vulnerabilidades o múltiples riesgos ya en runtime, ¿no? Entonces es mucho más eficiente hablar de DevSecOps, hablar de Shift Left, y resaltar o frenar la construcción de una aplicación o de infraestructura de forma temprana, ¿no? Entonces, si hablamos agnósticamente, hasta el momento, fíjense que no he mencionado mucho el producto de Palo Alto Networks o de Prisma Cloud. Si hablamos agnósticamente de los controles que necesitaríamos para cada una de estas fases, tanto para infra, para runtime o para código, pues podríamos armar un Frankenstein de tecnología, ¿no? Yendo de izquierda a derecha, hablando de código, software composition analysis, por ejemplo, para entender las librerías, las dependencias y sus respectivas vulnerabilidades. Algo que escanee infraestructura como código, Terraform, por ejemplo. Algo que me haga un testing de la aplicación, del código fuente, de forma estática. Algo que vea si estoy quemando o metiendo secretos en mis artefactos, en mis archivos. Algo que vea el riesgo a nivel del pipeline, ¿no? El pipeline no solamente construye una aplicación, el pipeline me ayuda a integrarme con productos terceros. Y si llegan a vulnerar un producto tercero, podrían tener un acceso a ese pipeline y podríamos hablar de un ataque de supply chain, ¿no? Entonces hay que entender también eh,
la seguridad de la infraestructura, ¿no? De ese pipeline. CSPM, de repente esto es por lo que más nos buscan a nosotros cuando hablamos de seguridad en nube. Cloud Security Posture Management, ¿cómo entiendo los riesgos que se han insertado ya en infra, ¿no? Nosotros, en Palo Alto hacemos eso monitoreando directamente cada uno de esos recursos, no importa el cloud service provider, ¿no? ¿Quién? Cloud Identity and Entitlement Management, permisos, roles de IAM, sobrepermisivos, potenciales movimientos laterales, escaneo de vulnerabilidades. Tradicionalmente hemos hecho estos escaneos con herramientas que viven on-premise y sacan una fotografía, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Por dar un ejemplo. En la nube todo es muy cambiante, entonces tiene sentido entender las vulnerabilidades de cada recurso que yo levanto, ¿no? En ese momento. Exposición de datos o Cloud Data Security, ¿no? ¿Dónde vive mi data? ¿Cómo se está procesando? ¿Quién tiene acceso? ¿Hay data sensible en Object Storage, en bases de datos relacionales, no relacionales, en data estructurada, no estructurada? ¿Cómo estoy en compliance de acuerdo al uso y procesamiento de mis datos? Exposición de APIs, porque no necesariamente nuestros amigos desarrolladores que tanto valor nos traen, pues están haciéndolo bien y usando un API Gateway, de repente están exponiendo algo de forma indebida y ahí hay un riesgo de seguridad, ¿no? Del lado derecho, protección en runtime, ese símil que yo hacía, esa analogía del antivirus o el EDR, cómo llevamos eso al mundo de contenedores, a proteger microservicios, inmutabilidad, pues ese mercado se llama Cloud Workload Protection, ¿no? Un agente Cloud Native, por ejemplo, en Kubernetes, un pod de seguridad que proteja a sus pods hermanos, ¿no? Que pueda cortar la ejecución de un proceso malicioso, potencial malware, que pueda cortar una conexión de red, potencial comando y control, exfiltración de datos, que pueda cortar la escritura de algún archivo en algún volumen de repente, ¿no? WAS, Web Application y API Security, normalmente es lo primero que pensamos cuando levantamos una aplicación en la nube, esas capacidades pues, de poder parchar virtualmente ese riesgo, esa vulnerabilidad que se ha insertado, controlar cómo se usan los métodos de APIs que vamos a exponer. Cloud Network Security, entender cómo se comunican estos contenedores, estos pods y poder enforzar seguridad y detección y respuesta, pero a nivel de nube, porque generalmente, y yo se lo digo por experiencia cuando hablamos con organizaciones que tengan ambientes, aplicaciones basadas en microservicios muchas veces no tienen visibilidad, observabilidad desde el punto de vista de seguridad, ¿no? El SOC o los analistas no tienen ni idea si algo se ejecuta o no se ejecuta dentro de estos tipos de cargas, ¿no? Entonces, deberíamos estar considerando todo esto, ¿no? Como les digo, de forma agnóstica. Y del lado de Palo Alto, pues proponemos una plataforma de seguridad, un producto que lo comenté al inicio, que se llama Prisma Cloud. Prisma Cloud no es otra cosa que un CNAPP, ¿no? Yo represento un vendor de seguridad, yo hablo de tecnología, ¿no? Y los vendors de seguridad pues tienen que ponerle una categoría de producto, vamos a decirlo así, a la tecnología que ofrecen, ¿no? Y quien bautiza o quien crea esas categorías de productos son los analistas, los que atienden el mercado y ven las necesidades del mercado. Gartner, desde el 2021, ha creado esta categoría de producto que la denomina CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform. Entonces, si algo se llevan de la presentación de hoy, eh, más allá de la importancia que es la seguridad en nube, es por favor, ¿qué es Prisma Cloud? Es un CNAPP, ¿ya? Y desde nuestro punto de vista, es el CNAPP más completo del mercado, porque nosotros teníamos esto mucho antes de que se cree esta categoría de producto. Obviamente ha ido evolucionando año a año, ¿no? Pero podemos entregar todas estas capacidades que básicamente son las que define Gartner en ese concepto de CNAPP, ¿no? Comercialmente, yo no me gusta mucho entrar al tema comercial, pero les prometo que este es el último slide el único slide comercial les propongo. Es como nos ve el mercado, ¿no? Analistas como Forrester, como Frost and Sullivan y como Gartner proponen que somos el líder en esta categoría nueva, en esta categoría de CNAPP. Pero si hablamos específicamente de los casos de uso que les he propuesto, DevSecOps, Code Security, Postura, o CSPM o Cloud Workload Protection, también somos líderes. Entonces estamos hablando de tecnología best of breed incorporada en una plataforma de seguridad para un fácil consumo, ¿no?
Y aquí me gustaría hacer de repente una segunda pausa antes de repente de mostrarles el producto para hacer otra encuesta, ¿no? Eh, ahí, Marcos, si me puedes ayudar lanzando la segunda encuesta. Sí, Fernando. Fernando, ahí tenemos una consulta en el chat. A ver, Dice, para una organización que trabaja de forma multicloud, Azure, AWS, Google Cloud y tienen servicios en on-premise, se hace muy tedioso llevar una postura de seguridad para cada proveedor de nube. Palo Alto Prisma Cloud nos puede ayudar en ese desafío, una sola consola central. claro, claro que sí. Esa es una muy, muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo regreso a este slide anterior, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando aquí de múltiples controles, pero imagínense que tengan más de una nube, dos o tres, que normalmente es no sé si el presente, pero al menos podría ser el futuro de cualquier organización, ¿no? Tener una arquitectura multicloud. Todos estos controles se tendrían que multiplicar por dos o por tres, ¿no? Entonces, operativamente, no vamos a tener un lindo dolor de cabeza, ¿no? Entonces, un producto como este, como Prisma Cloud o un CNAP, busca básicamente consolidar todos estos controles independientemente de cuántas nubes estemos utilizando. Entonces, ahora que les muestre la consola, van a ver que nosotros podemos conectarnos a cada una de estas nubes, sea Azure, AWS o GCP, también tener un pie dentro de una arquitectura on-premise, si estamos de repente levantando Kubernetes o levantando OpenShift, ¿no? Para entender desde una sola, vamos a decir, una sola consola o tener una única postura de cómo estoy parado desde un punto de vista de microservicios, aplicaciones cloud native, no importa dónde finalmente yo termine desplegando, ¿no? Espero que con eso haya podido responder y también ahí nutrir a los demás. Creo que Sí, es y la Fernando, única pregunta ahorita, hasta el momento, ¿no? sí, ahí lanzamos la nueva encuesta, por favor. Participantes, ¿nos Sí, ayudan a seguir participando en esta pequeña encuesta? bien, Aspecto de la entonces gestión de seguridad. ajá. Y la pregunta dice, bueno, ¿qué aspecto desde un punto de vista de gestión de seguridad en la nube resulta más desafiante, ¿no? O problemática? Y hay distintas opciones, ¿no? Hay, por ejemplo, la implementación inadecuada de políticas de acceso y autenticación, eh, brechas o protección de datos, ¿no? ¿Dónde viven esos datos? Porque en la nube pues, pueden estar esos datos siendo transaccionados en distintos servicios. Desafíos alrededor de detección y respuesta a incidentes. Yo mencionaba esa falta de visibilidad que normalmente tenemos en esos ambientes. Muchas veces buscamos observabilidad desde el punto de vista de la aplicación, del rendimiento de la aplicación, pero desde un punto de vista de seguridad, pues es un punto ciego. Dificultades para garantizar el cumplimiento de normativas, estándares o la complejidad en la gestión de identidades y permisos, ¿no? Roles de IAM, como decía. Entonces, siguiendo con el webinar y digamos, yo quiero mostrarles un slide nada más antes de mostrarles el producto que les comento. Esto es todo lo que deberíamos o lo que nosotros proponemos cuando hablamos de la construcción de una aplicación de forma segura, ¿no? Vamos a hablar, esto es un ejemplo de Shift Left, un ejemplo de DevSecOps, como lo quieran llamar. Voy a ir de izquierda a derecha, ¿ya? Si nos ponemos en los zapatos de un desarrollador o de varios desarrolladores, pues vivimos localmente construyendo código con alguna herramienta de IDE, ¿no? Entonces, tendría sentido que cada artefacto que yo abra, cada archivo que yo esté construyendo, si yo estoy insertando riesgos de seguridad, ya sea a nivel de código fuente, de alguna librería o alguna dependencia que tenga alguna vulnerabilidad, si estoy quemando secretos, pues que me den una sugerencia ahí mismo, ¿no? Así voy a asegurarme de estar construyendo código seguro y cuando esto pase por un pipeline, pues no me van a frenar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nosotros buscamos con Prisma Cloud, una integración directa con el IDE para ir resaltándole al desarrollador los riesgos que va insertando. Y por detrás podemos tener políticas específicas que nosotros construimos, políticas que hagan sentido a la organización.
Luego hablamos de que ese código pues está comiteado, ya vive en un version control system, piensen en GitLab, en GitHub, por ejemplo. Entonces, cada vez que hay una iteración de código, cada vez que haya un pull request o hay un merge request, que ese código se escanee, ¿no? Y ahí vamos a tener un primer guardrail, ¿no? Una primera oportunidad, como lo decía anteriormente, de frenar, ¿no? De frenar ese pull request, ese merge request, porque estamos viendo de repente algún secreto, alguna vulnerabilidad, algún riesgo a nivel de código fuente quizás. ¿Ya? Entonces Prisma Cloud puede ayudarnos con eso, ¿no? Frenando ahí, y si no hay iteraciones de código, pues igual escaneamos esos repositorios cada 24 horas, ¿no? Después, cuando se tome ese código y queramos integrarlos dentro de una herramienta de pipeline, sea la herramienta que fuese, entonces aquí tengo una última chance de escanear y de frenar en caso pues no haya mitigado esos riesgos de forma previa, ¿no? Entonces podríamos estar frenando un pipeline, ya sea porque estamos viendo ese código riesgoso o de repente ya en la fase de que estamos construyendo la aplicación, la imagen, vamos a decir, de un contenedor que va a correr en Kubernetes, digamos. De hecho, aquí me gustaría, para no dejarlo solo en un slide, empezar a mostrarles, ¿no? Eh, luego regreso a este slide aquí, pero por ejemplo, quiero mostrarles, si entro a una herramienta de pipeline como Jenkins. Entonces yo tengo la chance de, fíjense, luego de una fase de un build, tengo una fase donde Jenkins va y descarga la última versión, vamos a decir, del binario de Prisma Cloud. ¿Ya? Yo lo tengo de esta forma para que puedan ver que al ser un binario, puede integrarse con la herramienta de pipeline que ustedes utilicen, ¿no? Yo uso Jenkins porque es la que conozco, pero la que ustedes utilicen, pueden insertar ahí el binario de Prisma Cloud y ese binario se va a encargar de escanear la imagen que acabamos de construir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo vulnerabilidades críticas asociadas a un paquete, una librería en particular. Decimos cuál es la versión en particular que es vulnerable a eso. De repente vamos a sugerir un bump de esa versión, la remediación, digamos, de esa vulnerabilidad. Podríamos estar frenando también no solo por vulnerabilidades, sino también por, de repente, algún tema de compliance, ¿no? Por detrás tenemos benchmarks de CIS, de Kubernetes, por ejemplo. En este caso, esta imagen corre con privilegios elevados. Entonces, le hacemos la vida más sencilla a un atacante, vamos a decir así, ¿no? Entonces, yo tengo la chance de generar políticas de frenado, y gracias a esas políticas, pues es que nosotros estamos frenando aquí un pipeline, ¿ya? El tema de seguridad de cloud native o seguridad de contenedores empieza desde que se construye la imagen, ¿ya? Y este es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, si regreso aquí al slide, eh, por favor, si no se aprecia algo, me pueden interrumpir, pero entiendo que estoy compartiendo mi pantalla completa. Luego podríamos decir, hay que escanear las imágenes que ya se han construido, ¿no? Las que ya están en un registry. O sea, nosotros podríamos conectarnos a un registry y escanear todas esas imágenes y entender la deuda, vamos a decir, de seguridad que puedo ahí haber insertado, ¿no? Luego hablamos de que esa imagen se va a deployar vamos a decir, eso es un ejemplo, un clúster de Kubernetes, ¿no? Que puede estar viviendo en la nube de su preferencia o incluso on-premise. Entonces, aquí nosotros tenemos la chance de insertarnos a ese clúster, de estar presente en cada uno de los nodos con un pod de seguridad, ¿ya? Un contenedor de seguridad. Para los que operan Kubernetes, hacemos esto gracias a generando una definición, un daemon set o un daemon set, ¿no? Entonces vamos a tener un pod presente en cada una de esos clusters y obviamente podemos automatizar el despliegue de ese Defender, lo llamamos nosotros, o ese pod de seguridad, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la chance primero de hacer de admission controller, ¿no? Por ejemplo, si estoy desplegando un contenedor que va a correr con privilegios o que es vulnerable, o de repente puedo también empezar a evaluar vía políticas de OPA la interacción que puedan tener los desarrolladores o la gente de DevOps con el clúster, ¿no? Para evitar de repente que alguien haga un exec al contenedor, ¿no? Evitar que alguien empiece a manipular, a romper esa inmutabilidad de los contenedores, ¿no? Piensen como de firewall o control de acceso a ese clúster, ¿no?
Ahora, cuando ya hablamos de deployments hechos, ¿no? Deployments o pods que ya están corriendo ahí, entonces lo que hace nuestro Defender es aprender la inmutabilidad de esos contenedores. Parte del Dockerfile haciendo un escaneo estático y luego aprende por 24 horas utilizando Machine Learning, pues cómo se comportan esos contenedores, ¿no? Qué procesos se ejecutan, qué conexiones de red hacen, qué, de repente, qué archivos se escriben, en qué volumen, y eso es lo que vamos a proteger, ¿no? Esa inmutabilidad que yo hablaba. Cualquier otro proceso, cualquier otra conexión de red, resolución de DNS de repente, escritura de algún archivo, rompe con esa inmutabilidad y nosotros vamos a tener la chance o de alertar si lo que quieren es observabilidad, eh, darle visibilidad al SOC de repente, o prevención, porque vamos a poder matar al contenedor si se quiere, o cortar quirúrgicamente la ejecución de ese proceso o esa conexión de red. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de controles de seguridad de end-to-end, vamos a decir, ¿no? De principio a fin. Entonces, quiero mostrarles esto. Me voy a lanzar, me voy a mover a esta consola de Prisma Cloud. Y les voy a mostrar un par de casos de uso. Voy a ir un poco rápido por el tiempo. Primero, un caso de uso alrededor de visibilidad y control, o sea, riesgos a nivel de la infraestructura de nube, ¿ya? Y para eso me tengo que ver conectado el Cloud Service Provider. Entonces, esta es la consola de Prisma Cloud, yo me puedo conectar, me hacían la pregunta si podemos hacer esto para varias nubes, nos podemos conectar a cualquiera de estas 5 y se vienen más a futuro. Pero vamos a decir, obviamente no es mi intención hacer marketing gratuito, pero voy a ir con el primero, que está acá, ¿ya? Y me puedo conectar a toda una organización, quiere decir todas las cuentas que yo tenga asociada a esa organización, o cuenta a cuenta. Obviamente vamos a recomendar todo, porque no podemos asegurar lo que no vemos, ¿no? Nos interesa ganar visibilidad a todo. Y lo único que estoy haciendo aquí es definir qué tipos de permisos yo quiero definir para que Prisma Cloud pueda conectarse a esa organización, a los recursos que viven en esas cuentas, en esa organización, y poder escanearlos. Básicamente lo que estoy haciendo es definir un rol de IAM, ¿ya? Puedo crear el rol directamente, esto me redirige a la consola de AWS, o puedo descargar un CloudFormation template y luego lo puedo levantar en AWS. Lo que hace el CloudFormation template es generar un rol con ciertas políticas. Políticas simplemente de lectura, o sea, para nosotros poder escanear vía API, interrogar a los recursos y llevarnos sus configuraciones, sus JSON, sus metadatos, llevarnos de repente flow logs también, llevarnos eventos metadatos alrededor de eventos, lo que está sucediendo. También podría dar permisos de remediación, ¿no? Aquí sí ya estoy siendo un poco más permisivo con Prisma Cloud, ¿no? Prisma Cloud va a poder ahora remediar, hacer cambios en la infraestructura de AWS. Lo puede hacer de forma manual o de forma automática, todo es configurable, ¿no? Esto puede ser un poco peligroso sin contexto, ¿no? Entonces ahí normalmente manejamos eso con las organizaciones, ¿no? Pero lo único que estoy haciendo es generar un rol de IAM, ¿no? No estoy haciendo nada más en esta primera parte para visibilidad y control de la infraestructura. Con esos permisos yo voy a poder resaltar cosas como estas, ¿no? Déjenme que encuentre un buen ejemplo. Eh, Vamos a ver algo como esto. Entonces, en este ejemplo, lo que trato de mostrar es de repente una máquina virtual, ¿ya? Que podría ser parte de un clúster de KS de repente, una instancia de S2 simplemente, que está expuesta al mundo, no por configuración, porque de repente vive en una subnet privada, pero nosotros podemos ver todo el camino, de repente hay peerings de VPCs ahí, desde el Internet Gateway hacia adentro, nosotros podemos censar que eso está expuesto. Esa máquina virtual tiene vulnerabilidades, ¿no? Porque hemos escaneado sus respectivas vulnerabilidades. De repente tiene un riesgo a nivel de configuración. El default ahora en AWS, cuando desplegamos una instancia de S2, es que usa el servicio de metadatos versión 1, ¿no? Entonces no usa cookies, no hay una autenticación en base a sesiones. Lo que podría permitir un potencial de escalamiento de privilegios, que alguien que tenga acceso a esa máquina virtual, de repente por alguna vulnerabilidad, pues pueda acceder al servicio de metadatos y asumir otro rol de IAM quizás, ¿no? Por un potencial movimiento lateral.
Y siendo, digamos, esto un riesgo a nivel de configuración, si tengo los permisos correctos, desde aquí mismo yo podría lanzar eh, un comando para hacer ese cambio, ¿no? Para remediar el problema siendo configuración. Yo comentaba que nos podemos llevar flow logs. Flow logs, si no se entiende ese concepto, es los logs de red, ¿no? IP de origen, IP de destino, puerto de destino. Y aprendemos eso y monitoreamos con, vamos a decir, motores de web o motores de machine learning. Entonces vamos a resaltar cuando haya anomalías, cuando haya de repente una potencial exfiltración de tráfico, cuando haya una potencial inyección de código web o SQL. Vamos a resaltar cuando de repente vemos un rol sobrepermisivo. Ese es un rol de IAM que le va a permitir a esta máquina virtual acceder a cualquier bucket de S3, ¿no? Imagínense el poder que podría tener un atacante eh, accediendo a cualquier bucket que contenga datos, ¿no? Y hablando de datos, también vamos a poder ver lo que existe dentro de ese bucket. De repente hay información sensible, tenemos motores de, vamos a decir, de DLP o motores que ven patrones de datos para resaltar de repente si hay información financiera, si hay información sensible, si hay información de clientes, de personas, ¿no? Entonces, esto es un gran ejemplo de riesgos a nivel de infra. Son múltiples riesgos, pero que nosotros los estamos presentando de una forma para ayudarlos a priorizar, ¿no? Una vulnerabilidad es un riesgo, una exposición es un riesgo, una mala configuración es un riesgo, un rol sobrepermisivo es un riesgo, pero si nosotros los juntamos todo esto en una única consola o una sola vista, pues creo que trae mucho, mucho valor, ¿no? Ahora, quiero moverme a otro tenant para mostrarles un tenant que yo uso para pruebas, para mostrarles la visibilidad que ganamos dentro de los contenedores, ¿ya? Dentro de los clusters. Eh, Fernando, Marcos, hola, ¿qué tal? Fernando, ahí tenemos unas preguntas también del señor Jaime adelante, Valderrama. adelante, sí, si es buen Sí, nos momento, comenta. adelante. Prisma asegura todo el ciclo de vida del desarrollo, desde el diseño. Sí, sí, como comenté, y de repente regreso a este slide de aquí, lo que buscamos nosotros es asegurar todo el ciclo de vida de vamos a decir, la construcción o el desarrollo de esa aplicación, ¿no? Desde el momento que el desarrollador está codificando, nosotros vamos a ir resaltando los riesgos que va insertando. Cuando esos cambios se integren a un repositorio, vamos a poder escanear ese código que ya vive ahí. En el momento que queramos construir la aplicación en un pipeline, vamos a poder de repente frenar si es que estamos viendo algún riesgo. Y luego, cuando esa aplicación ya está corriendo, la vamos a poder proteger. Perfecto. Aquí también Jorge nos consulta, Jorge Meléndez. En la organización tenemos un SIEM, ustedes se podrían integrar con ARSIX, ya que hemos buscado en la documentación y no se visualiza un conector nativo. Ya. Digamos, una tecnología como esta, como un CNAP, como lo definí, digamos, es la fuente de riesgos a nivel de nube, ¿no? Entonces, tiene sentido si ustedes tienen un SOC y operan con un SIEM, que las alertas o los findings de ese tipo de producto vayan para allá. El cómo varía dependiendo de cada SIEM, ¿no? Hay SIEMs un poco más tradicionales que otros, hay SIEMs que son SaaS, que operan en nube, que tienen un conector de APIs. Toda la información que nosotros sacamos de Prisma Cloud se puede llevar a un tercero, a un SIEM, vía webhooks, vía API. Entonces, la dependencia va más por el lado del SIEM, a ver si puede tomar esa data, ¿eh? Perfecto. Ahí también Elvin consulta, ¿se debería integrar a un SIEM esa solución Snap? Snap. Sí, sí, eso es lo que acabo de comentar, digamos, Ok. depende de cómo opera una organización, si tiene un SOC, si tiene un SIEM y quiere tenerlo todo centralizado, pues sí, muchos de nuestros clientes hacen eso. Ok, Jorge Vidal nos consulta, ¿Prima Access se apoya en nubes públicas para su despliegue o tiene nube propia? Jorge Vidal. Ok. Jorge Vidal, yo creo que de repente conoces otros productos de Palo Alto porque preguntas por Prisma Access. Este producto es Prisma Cloud, ¿ya? Y cuando mencionas se apoya en nubes públicas, eh, la verdad que no sé si entiendo bien la pregunta, pero yo estoy pensando si es que se aloja en nubes públicas o dónde vive Prisma Cloud. Y sí, vive en nubes públicas, vive en AWS, vive en GCP, hay componentes que viven en nubes distintas.
Eh, no sé si por ahí va tu pregunta, si no, por favor, si lo puedes aclarar. Esperamos ahí que lance la pregunta. Sí, sí, dice que sí, Y eso. sí, A esa ver. era. Ujú. Y hasta el momento creo que esas son las preguntas, ¿no? Entonces, regresando aquí, digamos, aquí estamos hablando de otro caso de uso, ¿no? Si regreso a mi slide de por acá, ¿no? El caso anterior estaba muy enfocado en visibilidad y control, ¿no? De repente el escenario que les dije en Jenkins tiene mucho que ver con código, ya la construcción de una imagen, ¿no? Ahora les quiero mostrar las capacidades que podríamos ofrecer cuando hablamos de protección en runtime, la aplicación ya corriendo, ¿no? Entonces aquí pueden ver, este es un ejemplo mío en EKS, Kubernetes sobre AWS. Entonces tengo aquí, representa un ejemplo de una tienda virtual, una tienda de medias, ¿no? Ven ahí de repente un catálogo de productos, un carrito de compras, un frontend, ¿no? Y pueden haber distintos pods ahí. Por ejemplo, en este frontend, si le doy clic acá, me va a mostrar que tiene esa imagen con la que se construye este pod, pues tiene vulnerabilidades. Entonces, de repente, no pude frenar las vulnerabilidades en Jenkins o en código con las fases anteriores. Resulta que ya tengo aquí un contenedor con vulnerabilidades, tengo una deuda. No tiene temas de compliance, quiere decir que de repente esto no corre con privilegios elevados, no corre como root, ¿no? Digamos, estoy bien desde el punto de vista de compliance. Y lo que podemos hacer con el Defender, sumando a estas capacidades de aquí, es proteger el runtime y proteger contra potenciales inyecciones de código, ataques web o ataques de APIs, dependiendo de lo que exponga, ¿no? Entonces, quiero mostrarles cómo se ven estas protecciones, estas reglas de repente, ¿no? Una regla de runtime me ayudaría a proteger, por ejemplo, contra potencial malware, ¿no? Me va a ayudar a evitar que se ejecute un proceso extra. Todos estos procesos que ustedes ven aquí son procesos que el Defender ha aprendido, ¿no? Que son normales dentro de este contenedor. Entonces, cuando veamos un proceso más ejecutándose dentro de este container, dentro de este pod, yo voy a tener la chance de alertar o prevenir o bloquear. Dentro del producto, prevenir quiere decir quirúrgicamente evitar que ese proceso se ejecute. Y bloquear quiere decir tirarse abajo el contenedor, ¿no? Si hay EKS, si hay Kubernetes por detrás, pues otro pod se va a levantar, ¿no? Cuando hablamos de redes, entonces, ¿cuáles son los puertos que se exponen, las conexiones de red y cualquier otra conexión de red que veamos? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero ganar visibilidad, quiero bloquear resoluciones de DNS, por ejemplo. ¿Cuáles son los dominios a donde este contenedor hemos visto que normalmente resuelve? Y cualquier otro dominio que podría ser un potencial comando y control o exfiltración de datos, pues yo puedo cortar esa resolución siquiera, evitar una conexión simplemente previniendo una resolución. Y lo propio a nivel de archivos, ¿no? O sea, aprendemos dónde, si este contenedor escribe en algún lado, en algún volumen, bueno, cuál es la ruta. Y si trata de leer o ejecutar o descargar algo en alguna otra ruta, pues qué acción queremos tomar, ¿no? Entonces estamos hablando de protección de runtime, protección en caliente, si quieren, de un contenedor. Y lo último que quería mostrarles también es una protección de WAS, o lo que nosotros llamamos Web Application y API Security, ¿no? Esto es un complemento para lo que puedan tener a nivel perimetral, ya sea del Cloud Service Provider o algún servicio SaaS, ¿no? Que limpie el tráfico antes que entre en un ingress controller, en un balanceador. Estas capacidades de WAS nos las da el propio pod de seguridad en el workload, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este contenedor expone un API, entonces yo puedo importar el Swagger, el archivo de definición de APIs. Sé entonces cuáles son los métodos que normalmente espero tener para acceder a esta API y puedo hacer de firewall de APIs, o sea, empezar a proteger contra violaciones de esos parámetros, ¿no? Firewall de APIs. Si lo que expongo es una página web, entonces podría estar encendiendo protecciones contra un OWASP Top 10, por ejemplo, ¿no? Y si de repente yo veo que tengo que salir a producción con una vulnerabilidad en particular, porque no hay de repente
no hemos tenido el tiempo para mitigarla, para parcharla en código, entonces de repente puedo buscar un control compensatorio y hablar de parchado virtual, ¿no? Se me viene a la cabeza Log4j. Entonces tenemos parches virtuales para, por ejemplo, algo como Log4j, ¿no? Estoy previniendo cuando vea payload específico asociado a Log4j, ¿no? Entonces, pues estoy protegiendo una carga ya vulnerable, una carga que ya está corriendo un contenedor en caliente, ¿ya? Y cada actividad que yo vea, pues esos logs que se generan, pues pueden ir a como mencionábamos, a un SOC si se quiere, o verlos aquí mismo. Algo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, la visibilidad que podemos dar a nivel de tácticas de ataque, cómo esto se asocia a un framework como de attack. Esto a los que vienen del mundo de seguridad, pues van a sentirse familiarizados con attack, con el framework. Entonces, toda actividad que nosotros veamos, pues la asociamos directamente a una técnica en particular o una táctica en particular de Mitre attack, ¿no? Eh, Esperando otra consulta de Marco Adelante. Peña. ¿Tengo todo en on-premise? ¿Puedo usarlo? Buena pregunta. Entonces, si todo está on-premise y yo regreso a este slide aquí, lo que te va a servir es esta protección de runtime, ¿no? Porque podrías instalar estos defenders vamos a decir, para proteger tus máquinas virtuales, tus microservicios on-prem, ¿no? Si estás construyendo código, tienes un proceso de DevOps, puedes insertar los controles de código también. Lo que no podrías hacer es el tema de visibilidad y control, porque esta parte de CSPM, de escaneo de vulnerabilidades en nube, todo esto tiene que ver con nube pública. Entonces, de los tres, vamos a decir, pilares que tenemos, dos te van a servir para on-premise. Este es en particular para la nube pública. Ya, preguntan también ahí si necesitamos un agente para los equipos para protección en runtime. Y sí, ¿no? Es un agente cloud native. Yo a veces no uso la palabra agente porque se entiende quizás como que vamos a entrar a un contenedor o algo por el estilo, pero instalamos estos defenders, ¿no? Entonces, yo tengo la chance de instalar un defender, ya sea para, vamos a decir, una máquina virtual que está corriendo Docker y están levantando simplemente contenedores ahí, sería un single defender. O si están usando capas a nivel de lambdas, por ejemplo, o serverless en AWS o Azure, tenemos un sabor de Defender para proteger como un layer, como una capa, ¿no? Si están construyendo algo más a demanda, como Fargates, me viene a la cabeza en AWS, entonces tenemos un sabor de Defender para eso, ¿no? Ahí sería un sidecar, un contenedor sidecar que hay que modificar el ingress, ¿cómo lo llaman? Es el ingress. El entry point de ese contenedor, ¿no? Si hablamos de un orquestador, entonces vamos a poder integrarnos con Kubernetes, con OpenShift, con Tanzu. Si hablamos de Kubernetes, por ejemplo, yo puedo descargar directamente un YAML aquí. Es un YAML de una definición de un daemon set. Entonces, en Kubernetes estamos hablando de que el agente sería un pod de seguridad presente en cada uno de los nodos. ¿Mm? Y eso es el agente para nosotros. ¿No? Creo que con eso pude responder la consulta. Y Marcos, de repente es buen momento aquí como para hacer la siguiente y última Encuesta, encuesta, ¿no? la última consulta de F. Belita es: ¿necesita de un agente instalados en los equipos para el runtime? Sí, es lo que acabo de responder. Ah, ya, disculpa. Ok. Ujú. Sí, lanzamos ahorita en breve la encuesta. Un momento, por favor. Que A como ver, ya en nos... base a lo que han visto, ¿no? ¿Les gustaría Sí, programar de repente una reunión para discutir es las más personalizada. necesidades? Ujú. Correcto, ahí con el apoyo de Fernando, definitivamente. A ver, unos segundos más para concluir esta encuesta. Perfecto, creo que sí, listo. Concluimos con la encuesta. A ver, uno Perfecto, más. Perfecto. perfecto. Y bueno, de mi Bueno, lado siempre disponible en conjunto con OS Enterprise ahí para ayudarlos, ¿no? O sea, si quieren ganar visibilidad de los riesgos en nube, sus aplicaciones cloud native, pues ahí podemos darles una mano. sí, terminamos la encuesta, Fernando. Ujú.
De mi lado, digamos, eso es lo que yo quería mostrar. No sé si quieres continuar tú. No, Fernando, nada, agradecerte por el espacio, de verdad fue muy súper, súper buena la presentación. Sí, te agradezco el tiempo, le agradezco a cada uno de los participantes, los invitamos a seguirnos en redes sociales, agradecemos al equipo comercial, el equipo de marketing que generan esos tipos de webinars también. Y bueno, le comenté que ahí en el chat estamos disponibles para poder agendar una reunión. Igual Fernando siempre nos brinda ese soporte para una reunión mucho más personalizada y poder ver la necesidad de cada uno de ustedes. Sí, Fernando, te agradezco el tiempo, agradezco a todos los participantes y eso sería todo el día de hoy. Listo, muchas gracias por el espacio, muchas Gracias, gracias por el tiempo de Fernando. todos. Muy buen Muchas día. gracias a todos. Que tengan muy buen Gracias, hasta día. luego, gracias. 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 Gracias.